Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración. Vamos a hacer en esta ocasión la de humilde pureza, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia, dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, pasa ya más de la medianoche, estamos ya en lunes, y en 4 horas y media tengo que levantarme, o sea, dormir unas 4 horas y media, porque como saben, vamos a iniciar una misión para el norte de California, Oregon y Washington. Y vamos a estar haciendo esta misión manejando, hablo en plural porque viene mi esposa y nuestro bebé en esta misión, ¿verdad? Em, Lamentablemente, pues hay un montón de cosas que se me han venido y pues no he podido hacer cosas que me urgen, pero este video en particular no lo puedo dejar de hacer porque estaré cerca de 2 semanas fuera y la verdad que no quiero que se extiendan más los malentendidos, prejuicios e inclusive hasta cierto tipo de actitud amenazante. Me explico. Que fue hace como 2 semanas, pude hacer un video, creo que fue un live, de hecho, en donde respondía a ciertas cuestiones que el padre Francisco Delgado ha hecho referencia a un servidor, particularmente con respecto a la entrevista al entonces satánico, porque él ya ha dejado esa organización satánica. Entonces, no me limité simplemente a responder lo que él habló, sino que puse y empecé a comentar la entrevista que le hice a el hermano Escardó, que es al ex satánico, llamémosle ahora así, ¿verdad? Entonces, porque lamentablemente muchos de los que les llamo monos voladores en el sentido clínico, no en el sentido de insultarlos, es decir, que le hacen el juego sucio a un victimario, pues simplemente vienen y te restregan, pero tú ya lo hicieron y lo declararon inocente al padre Francisco, vas a pedir disculpas por andar haciendo entrevistas con un ex satánico, etcétera. Entonces, creen que lo van a amedrentar a uno y lo único que dejan ver es de que ni siquiera se tomaron el tiempo para poder ver la entrevista, porque las acusaciones con las que te vienen evidencian que no escucharon la entrevista, ¿verdad? Comienzo, por ejemplo, con decir que el mismo eh, Escardó, a lo menos en ciertas cosas, pidió disculpas. Yo no he visto que haya pedido disculpas el padre Francisco Delgado de nada. De hecho, en una entrevista de las muchas que he estado haciendo y que evidentemente no tengo tiempo para fumármelas todas,
me han bastado unas 2 o 3. Él, en una de ellas, él ha dicho que no tiene nada de qué pedir perdón. Bueno, sí, al menos el que no es, un católico practicante, que en ese entonces era todavía miembro de esta asociación satánica, que vuelvo y repito, no es una asociación satánica en el sentido ocultista, porque no cree en Satanás, Escardó, sino es la figura de Satanás como una proyección de ciertos principios ideológicos, vamos a decirlo así, ¿va? Eso se explica en la misma entrevista y cuando llegan a decirte, pero pintándote como que has entrevistado a alguien que hace misas negras o no sé, mata niños, o es realmente absurdo, ¿va? Si van a defender al padre Francisco Delgado y venirse en contra de dicha entrevista, por favor hagan el mínimo ejercicio de honestidad intelectual y vean la entrevista completa. Y entonces, hace un par de semanas yo, porque sé que genera morbo este tipo de video, dije, bueno, pues si van a querer saber lo que opino respecto a todo lo que está diciendo el padre Francisco, déjame, pongo la entrevista y ahora, aunque no quieran, si quieren enterarse de lo que yo opino respecto a lo que está diciendo, pues que se la fumen completa, ¿no? Lamentablemente, cuando terminé la transmisión en vivo, me di cuenta que por alguna razón, es más, déjame checar aquí también, no me voy a hacer el mismito jueguito ahorita, permítanme. Creo que hay una parte, es que StreamYard, la verdad que yo estoy ya por realmente dejarlo, de por sí no es muy barato que digamos, pero eh, mm, lo que quiero ver es que el volumen del video que voy a compartir esté bien. Bueno, si no, me va a resultar mucho más fácil porque no me voy a poner este pedacito, no voy a poner toda la entrevista con Escardó, ni siquiera un pedacito. Em, y entonces, si me sale con el mismo juego StreamYard de que el video que estoy colocando básicamente no se escuchaba, por lo cual yo tuve que quitar el video, lo puse en privado, porque no tiene sentido, ¿no? Y eso que me gasté mi buen tiempo, no sé si me recuerdo que fueron un poquito más de 2 horas, ¿va? Pero quise ser muy específico en cada de las cosas que se están asumiendo a partir de las declaraciones que viene diciendo el padre Francisco, ¿va? Entonces, pero bueno, si me sale con el mismo juego, a lo menos puedo editar porque esto va a ser más breve. Entonces, les mencioné de que iba a tratar o a ver si de editarlo, eso me iba a llevar mucho más tiempo, grabar algo más breve y ni una ni otra cosa. Y aquí me ven a la medianoche haciendo algo a lo menos rapidito antes de irme porque no quiero que esto se quede ahí volando. A ver, la primera cosa, una amistad fue el primero que se me acercó ya hace bastantes días atrás y me dijo, oye, ¿has visto que el padre Francisco Delgado fue declarado inocente en el juicio canónico que se le estaba llevando? Y yo había un poco escuchado de eso y le dije, sí, pero no estoy informado. Dice, en una entrevista parece que te tira a ti. Y le digo, ¿en qué sentido? Pues dice que tú fuiste el responsable de que cortar el pedacito del video o de la transmisión de la sacristía de la Bandé en donde dijeron que estarían rezando para que el Papa Francisco se vaya pronto al cielo. ¿Ah? Ya saben todo esto. Yo tengo un video hablando de eso. Si alguien se quiere enterar de lo que opine al respecto de eso, vaya y busque ese video. Em, y entonces, porque dice, no dice tu nombre, pero dice que un mexicano. Entonces fue cuando ahí empecé a ver algo de lo que estaba diciendo el padre, pero en otra entrevista menciona un mexicano que se maneja en anónimo, quien hizo eso. Entonces yo le dije a mi amistad, le dije, ¿sabes qué? Me parece que no se trata de mí. ¿Por qué? Porque yo no me manejo de manera anónima. Más aún, si algo yo confronto, es el hecho de la cobardía de muchos hablar desde lo que yo le llamo desde la madriguera. ¿Verdad? Entonces se ha dicho de paso en la entrevista que vamos a ver un pedacito que le dio al hermano Luis Román, el padre Francisco Delgado dice una cosa que yo no puedo estar más de acuerdo con él, porque él menciona de que eh, él sabe que hay ciertos sacerdotes que no están de acuerdo con la situación de la iglesia y que se manejan con seudónimos, con perfiles falsos
para poder dar su opinión, porque no vaya a ser que los vayan a castigar. Y él mismo dice que él simplemente no entiende eso, inclusive menciona que en su diócesis se les tiene prohibido a los sacerdotes que se manejen en internet con seudónimos, que tienen que dar la cara, etcétera. Entonces, esto fue una de las partes que a mí me encantó, porque aunque tenemos diferencias el padre Francisco y yo, evidentemente yo no puedo negar que a lo menos en ciertas cosas, y ahorita digo por qué en ciertas cosas, el padre tiene los pantalones o la sotana bien puesta para dar la cara concretamente. ¿Por qué digo en cierto caso? Porque el mismo padre sabe, o yo creo que sabe, no, sería casi imposible que no sabe, de cosas que estoy enterado de cómo él se ha movido por debajo. Ya. Entonces yo ya hice una serie de videos después de el juego sucio que hizo, después de que transmitió en un canal que era, ya saben todas las cosas. Si alguien está enterado, no está enterado, le voy a dejar ese sí los videos que hice sobre el Padre Francisco en la descripción o en el primer comentario fijado para que se tomen el tiempo de verlos y no hablen simplemente por hablar. ¿Eh? Entonces, esa etapa yo ya la cerré. De hecho, la información un poco más comprometedora contra el padre, por caridad dije que no lo iba a sacar y yo voy a cumplir con mi palabra. Ahora, el padre, me van a permitir mis refranes populares mexicanos, parece que le quiere agarrar los huevos al tigre o buscarle chichis a las víboras. Y entonces, en este sentido, yo le estoy diciendo, padre, yo ya le he cerrado aquí. Pero si usted quiere agarrarle los huevos al tigre o o buscarle chichis a las víboras, eh, obviamente, repito, lo digo en el argot popular mexicano, estos refranes, es decir, si él quiere provocar en esta cuestión, yo no tengo problema en, ahora sí, meter el acelerador. Voy a cumplir mi palabra, no lo voy a hacer público, pero si tengo que ir a instancias eclesiales o hasta civiles, yo lo voy a hacer y ahí sí voy a sacar lo que no dije en público y que dije que ya lo iba a dejar así y voy a cumplir con mi palabra. Entonces, la pelota se la paso a él. Si él quiere comenzar y reabrir esto, yo no tengo problema, pero sabe que ahora yo ya, hasta por cuestión de practicidad, de respeto al tiempo de él y mío, a resolverlo esto rapidito y caiga quien caiga y punto. ¿Eh? Entonces, la pelota está de, del lado de él en este sentido. Entonces, pero bueno, la primera cuestión es, yo fui quien cortó el pedacito del video de la sacristía de la Bandera y todo esto. No, y no creo que el padre se esté refiriendo a mí, sí se refiere a un mexicano, pero es un mexicano que no da la cara, que se maneja anónimamente y eso no me aplica. Ahora, si el padre se está refiriendo a mí, yo le pido simplemente que sea con mucha claridad diga Cristian Huerta y nos arreglamos con todo gusto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque evidentemente yo no hice eso. La segunda cosa es cuando le pusieron el castigo, o por decirlo de alguna manera, castigo, al padre Francisco Delgado, algunos de sus monos voladores y algunos que se manejan en Internet empezaron a correr la versión de que yo había denunciado al padre Francisco Delgado y por eso se le había castigado. Al día de hoy sigo retando a esas personas que presentan una prueba, media prueba, un tercio de prueba, 0.0001 de pruebas de que yo hice eso. No las van a encontrar. Y si ponen atención, a lo menos a las entrevistas que he visto del padre Francisco Delgado, él mismo, al día de hoy, yo no veo que me esté acusando a mí. ¿Por qué? Porque si está informado del proceso, que veo que no le informaron del todo y en este sentido sí mi empatía, porque yo nunca he estado de acuerdo. A mí también la parte de la iglesia, tanto siendo seminarista como laico, muchas veces he tenido sanciones que te encantaría saber que te dijeran mínimo de qué te están sancionando. Y esta manera de que muchas veces dentro de la iglesia se manejen las cosas por debajo del agua, etcétera, etcétera. Yo he contado algunas experiencias que he tenido en diócesis que me han vetado, etcétera. Entonces, pues no me parece realmente caritativo. ¿Ah?
no soy yo quien no respete la autoridad. Yo no me la brinco concretamente, no me pongo a bravuconear contra la autoridad, pero eso no me quita reconocer que muchas veces el modus operandi de ciertas personas en la autoridad, que muchas veces no son clérigos, son laicos o son monjas en las diócesis, te terminan sancionando y ni siquiera tienen la caridad de poder decirte esto hiciste mal o esto, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte parece que el padre le hicieron eso y en esa parte mi empatía al padre Francisco, pero no he escuchado y si él lo ha dicho, por favor, pásenme la información de que haya prueba de que yo haya denunciado al padre Francisco. Yo no denuncié y yo tengo contactos también en Roma, ¿eh? Esto no lo digo con altanería, sino simplemente de forma descriptiva para poder decir, o sea, si yo quisiera haber hecho algo, podría haber hecho algo. De hecho, le estoy diciendo que lo que me he guardado, me lo voy a guardar, no lo voy a decir públicamente porque tengo palabra, pero si es necesario y si él quiere agarrarle los huevos al tigre, yo no tengo problema ahora sacarlo por las instancias y ahí sí voy a ir a los contactos que tengo concretamente el Vaticano y a presentar, porque honestamente, hermanos, si yo hubiera hablado y presentara ciertas pruebas que yo tengo, este, yo no sé si la sentencia absolutoria del padre sería absolutoria, honestamente. Sé que algunos van a decir que esto parece arrogante, pedante, etcétera. Mira, permítanme otro refrán. Si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Sé lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, y con información que después se ha agregado, porque por ejemplo el padre ha hablado ya un poquito del conflicto con las monjas. Ahí hay bastante información que me parece que el padre se le está pasando a darla. E inclusive respecto a uno de los sacerdotes, a dos de los sacerdotes que estaban con él en la sacristía de la Bandé. Él está dando su versión. Esos otros dos sacerdotes no están diciendo absolutamente nada que yo me esté enterando públicamente. Entonces, van a ver que el padre se queja de que básicamente no se le da como un tipo de derecho de réplica y él ya está dando una versión y muchos se la están tragando todita, todita, todita. O sea, mínimo cuando ven la actitud del padre de que aquí él es el virgen y mártir, ¿verdad? El inocente, no tiene absolutamente nada, nada de qué pedir perdón, porque hay que entender una cosa, hermanos. El que sea declarado inocente en un proceso canónico no significa que hizo todo bien, significa que lo que aplica para penas canónicas se le ha absuelto, pero eso no significa que pudo haber sido imprudente, que inclusive pudo faltar a la caridad en ciertas otras cosas, ¿verdad? No, acá los escandalizados tendrán que ver realmente la entrevista que yo hice con el hermano Escardó, que siendo satánico todavía en ese momento, tuvo la humildad de pedir disculpas, a lo menos en cierta parte. No lo vamos a ver del Padre. Ustedes me dirán cuándo lo han visto pedir perdón. Entonces, vamos poniendo los puntos sobre las i en esta situación, ¿verdad? Entonces, ah, resumiendo, primera cosa, el tal mexicano que manipuló el video de la bandera y todo esto, no soy yo. Y no creo que el padre me esté diciendo a mí, porque habla de que ese mexicano se maneja de forma anónima y yo no me maneja de forma anónima. Si me lo está diciendo a mí, que tenga el valor de decir mi nombre, porque no sé cómo se va a defender, porque no hay forma de que pueda comprobar que yo hice eso, porque no lo hice. Segundo, no hay forma de comprobar que yo denuncié canónicamente o eclesiásticamente al padre. No, la suspensión y todo eso fue por otro lado. Además, si ustedes vieran la entrevista completa, que la voy a dejar, ahora no la estoy poniendo, pero la voy a dejar para los que tengan mínimo, que no estén de acuerdo con un servidor, pero mínimo se manejen en la vida con honestidad intelectual y que sea mínimo se tengan la caridad de podérsela fumar toda antes de hablar. Se van a dar cuenta que hay una versión ahí de Escardó, que ni siquiera Escardó fue quien puso el proceso. No estoy diciendo que sea verdad o no mentira, es lo que él ha dicho. Vean la entrevista. No fue él, sino que propiamente del propio Vaticano fue que se le contactó
que se dieron cuenta de este conflicto que estaba teniendo y entonces le pidieron que él diera su testimonio, etcétera, etcétera. Vean la entrevista completa, porque, es decir, ni yo le puse el proceso al padre, por lo tanto no tengo que pedir perdón de nada en este sentido. En mi caso, si hay algo de que yo tenga que pedir perdón, ya lo voy a mencionar, le estoy dando el derecho a réplica. Hablemos como hombrecitos, padre, y dígame de qué quiere que yo le pida perdón. Vamos a ver si va a aceptar, ¿verdad? Ahorita voy a hacer mi propuesta ya más formalmente. Entonces, em, pero es que no solamente yo no fui, si ni siquiera Escardó inició ese proceso estrictamente hablando. Parece que en un tuit mencionó que sí iba a denunciar y todo eso, pero bueno, pues ahí ya se van a arreglar. A ver, voy a hacer un paréntesis rapidito también para irles anunciando. Yo ya días atrás me contacté nuevamente con el hermano Escardo para poder hablar en esto de esta situación, sobre todo porque me hizo un poco de ruido que el padre Francisco en una de las entrevistas, no sé si lo entendí bien, si no lo entendí bien, ya de antemano le pido disculpas, pero él dice algo como que cuando se llamó ya a declarar y se le llamó a Escardo, Escardo ya no quiso declarar más de lo que ya había dicho concretamente. Entonces eso sí queda un poco conflictivo porque, o sea, si él no metió el proceso, entiendo, yo ya dije lo que tenía que decir y punto, ¿ah? Si él lo inició el proceso concretamente, que ahora no quiera dar testimonio ya cuando está el juicio en marcha, genera varias preguntas, ¿verdad? Y eso evidentemente yo quería preguntárselo y hablarlo con Escardo. Cuando le hablé, me dijo que estaba de viaje y que cuando regresara nos comunicaríamos, no se ha podido. Así que en teoría, pues yo sí espero, planeo a lo menos en privado poder hablar con él y ciertamente que si él está dispuesto todavía a hacer algo en público, em, pues lo haríamos, ¿no? Lo haríamos. Además, en la misma entrevista que yo le hice, él mencionó de que él estaba más que abierto a poder tener un careo tú a tú con el padre Francisco Delgado. Entonces, no sé, chance y hasta se da la opción, si el padre quiere, porque si el padre se va a manejar simplemente yendo a los canales de sus amigochos, dando su versión, porque no le van a cuestionar, no le, en puntos en donde no va a ser muy fácil que él responda. O sea, yo personalmente tengo varias preguntas que muy probablemente él no va a querer hablar conmigo porque sabe que se las voy a hacer. Entonces, igual es Cardón, no sé. Vamos a ver si el padre quiere, ¿eh? Pero eh, si él se va a manejar simplemente yendo a los canales de sus amigochos, dando su versión, una versión que no le van a cuestionar en absoluto, este, pues ustedes dirán si verdaderamente hay seriedad en tratar esta situación, ¿eh? No sé. En fin, voy a poner el trozo de la entrevista que dio al hermano Luis Román en donde, pues, bueno, también tengo que decir, no menciona mi nombre, pero evidentemente Escardó, en el contexto que describe el padre, que yo sepa, no le dio más entrevistas a otro, ¿no? Em, pero bueno, si no se refiere a mí, clarito, que diga que no y que diga quién es ese supuesto católico que entrevistó a su calumniador, como él dice, ¿eh? Entonces, vamos a escuchar un poquito. Espero que se pueda. A ver, permítanme. Que no quiero despertar a mi bebé, pero bueno, necesito que se escuche. Pero claro, a mí, por ejemplo, me pusieron una situación en la que primero me obligaban a callarme, a la vez que fuera me estaban destrozando. O sea, Ok. Le pusieron una situación en donde le obligaron a callarse. Esa situación yo no la denuncié, yo no la pedí, yo no le hablé a su obispo. Todo aquel mono volador del padre que venga en esto, yo no puedo pedir perdón porque yo no hice absolutamente nada al respecto. ¿Ok? Ahora, en lo segundo es lo que quiere aventar la piedra. Espero que no esconda la mano el padre. mi acusador llegó a hacer un vídeo en un canal supuestamente católico, de un predicador supuestamente católico, que
A mí me da mucha gracia, porque en un canal supuestamente católico, claro, el único canal verdaderamente católico es la Sacristía de la Bandera. Activen el modo ironía. De un predicador supuestamente católico. Para empezar, yo jamás me llamo predicador. Esto ya lo he explicado. Precisamente para no, y no, yo no recomiendo que los laicos se llamen predicadores. ¿Por qué? Porque puede entrar la confusión del ejercicio mismo de la predicación que es propio del clérigo. O sea, el obispo, el sacerdote y el diácono son los que estrictamente hablando predican. ¿Va? Entonces, aquí en Estados Unidos está muy corrido eso de llamarle a un evangelizador o a un misionero como un servidor, predicador, a las charlas a veces le llaman así, la prédica, etcétera. Yo siempre que puedo, y hay muchos testigos de lo que voy a decir, intento corregir de que, de hecho, no me presenten como predicador ni nada por el estilo. Entonces, de entrada, pues a mí no me cabe el saco en este desprecio que quiere hacer de forma retórica el padre. En lo de supuestamente católico, en una parte estoy de acuerdo y en otra parte no. En la que no estoy de acuerdo es que yo estoy bautizado, padre. Le guste o no le guste, soy igual de católico que usted, a lo menos sacramentalmente hablando. ¿Ok? Y en cuanto a la congruencia con ese bautismo, con esa catolicidad que genera el sacramento, sin lugar a dudas me falta mucho. Por eso digo, eh, él habla de un supuesto canal católico. ¿Por qué? Porque el único canal verdaderamente católico se llama la Sacristía de la Bandera. Un predicador supuestamente católico, ni soy predicador, pero supuestamente católico porque aquí el verdadero católico se llama Padre Francisco Delgado. Listo. Conmigo tiene una obsesión desde que le di una pequeña tunda dialéctica en un debate que él mismo quería hacer y que Ay, Dios mío. Una tunda dialéctica en un debate que él quería hacer. Luego, luego se negó a debatir, pero claro, ahí ya él se dio un balazo en el pie. Tunda dialéctica de un debate que no hubo. O sea, es que los monos voladores y las bocas del padre, wow, sí, sí, se está contradiciendo. Tunda dialéctica de un debate que no se tuvo, lo está diciendo. Entonces, ¿qué debate dialéctico, qué dialéctica hubo en una cosa que no se dio? No voy a gastar tiempo en esto. Vean los videos y vean el contexto de por qué me terminé yo negando al respecto, y sin embargo dándole foro, y él jugando sucio, transmitiendo en un canal en donde no fue con el cual se pactó. ¿Va? No voy a repetir todas estas cuestiones, pero ahí están las pruebas. ¿Va? Ahí están las pruebas. La única cosa que le tengo que decir es de que muy probablemente se esté equivocando, quisiera no decir mintiendo, porque esto habla ya de mala leche en la voluntad del padre, pero está diciendo un debate que él quería, a ver, que quería no con usted. Yo fui muy particular en las personas con las que quería debatir, y aquí el que comenzó fue él. Hay un refrán bueno, en México al menos, no sé si en Hispanoamérica, el que se lleva se aguanta. Y de hecho creo que en la entrevista con Escardó salió el tema. ¿Quién arrancó? ¿Quién empezó con todo? Porque Escardó, por ejemplo, no empezó con el padre, empezó con el padre Razo. Pero como mencioné en el live, parece que el padre Razo pues no tiene la masculinidad y la virilidad de poder defenderse por sí mismo, y según la versión del padre Francisco Delgado, pues acá el padre Razo, haciendo la de Robin, le llamó, mandó la batiseñal para que Batman acá, padre Francisco Delgado, apareciera y lo defendiera. Así es lo como se está vendiendo. Yo no sé si está detectando el padre Francisco que al dar esa versión está diciendo que el padre Razo no tiene lo suficientes como para defenderse a él solito. Porque lo va y lo repite, y eso no le ha faltado en las entrevistas que está diciendo. En pocas palabras, el padre está rebajando al padre Razo, que no tiene lo suficiente como para defenderse solito, tiene que llamarle a Batman. Pero en este sentido, Escardo dice claramente, yo no fui con Francisco Delgado. Él llegó.
Igual con un servidor, vean los videos, el historial. Entonces, a él se le está pasando muchas cuestiones a nivel cronológico. Eh, quiero, repito, hacer el esfuerzo de no decir que está mintiendo, que haya ya un dolo de saber que no está diciendo la verdad y aún así decir una cosa faltando a la verdad, sino que simplemente es un lapsus, concretamente, ¿verdad? Parece que ya no se recuerda de cómo realmente están las cosas, ¿verdad? Bueno, pues digamos, la gente vio, en fin, un poco su incompetencia, se quedó el hombre herido. Bueno, pues este Se quedó herido. Ay, hermano. Dejémoslo, que a veces hay proyecciones psicológicas, ¿sí? invitó a mi calumniador a su canal, donde estuvieron poniéndome a escurrir durante todo el vídeo. Ok. Invitó a mi calumniador, donde lo pusimos a escurrir todo el video. Hagan el ejercicio de honestidad de ver el video completo, la entrevista completa. Me van a decir que es escurrir, que el mismo Escardó le pida perdón, a lo menos en ciertas cosas, al padre. ¿Eso es escurrir todo el video? Más aún, pueden detectar preguntas en donde confronto yo a Escardó, porque luego alguien puede detectar, es que pues te pones del lado de un satán. No, 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 no. Mi agradecimiento al hermano Escardó, ¿por qué? Porque tuvo los pantalones de poder hablar con alguien que sabe que no piensa igual que él. Y nos pudimos hablar con mucha franqueza y frontalidad. Vean la entrevista completa. Entonces, esta cuestión, el padre me imagino que lo sabe. ¿Por qué? Porque la gente rápidamente, entrevista a un satánico y saca sus conclusiones sin ver la entrevista. Puede la entrevista inclusive estar debatiendo el satanismo, en contra del satanismo, no se enteran. ¿Por qué? Hablaste con un satánico, como me dijo un mono volador del padre, eso va en contra de la Iglesia Católica. Tú no puedes entrevistar. Dígame en dónde, qué canon. Eso sí, muchos de los que han venido a querer restregar esa entrevista, como Teóforo en X, no tienen los pantalones de hacer lo que Escardó hizo, dar la cara, hablar de frente. Encima, además, muy gracioso porque decía, bueno, es que solo se ha escuchado una parte. Oiga, la mía no, si yo estaba silenciado. Qué cínico, hermanos, qué cinismo. En ese momento, claro que ya estaba silenciado, pero cuando censuraste a Escardó, cuando lo bloqueaste y no le diste el derecho de réplica, todavía no estaba censurado. Por eso digo, el padre no sé si este tiempo le afectó la cronología porque está diciendo unas declaraciones que si nos ponemos serios queda en ridículo. Que yo quería el debate con él. ¿Cómo se dieron las cosas, padre? Diga la verdad. Acá con Escardó, yo le di, vayan y vean el video completo. En los primeros minutos digo, ¿por qué le estoy dando el derecho de réplica a Escardó? O que haga un derecho de réplica no contra mí, sino contra el padre, porque el padre lo bloqueó. Escardó ya no podía contactarse. Todo lo que después el padre Francisco decía, le llegaba simplemente por capturas y todo esto. Entonces, me parece bastante cínico ahora dársela de víctima y decir, no se podía, o sea, que dar un derecho de réplica y todo esto, pero a mí no. Claro, en el momento de la entrevista ya no, porque tenía una sanción que yo no pedí, sanción que se la merecería o no se la merecería, no es cosa mía. Acá está en que Escardó podría haber dicho las mismas declaraciones que estaba diciendo ahorita aquí con Luis Román. Previo a la sanción, Escardó estaba diciendo, no se está escuchando la mía, solamente la suya, usted bloqueó. Me regreso un poco. Canal donde estuvieron poniéndome a escurrir durante todo el vídeo. Encima, además, muy gracioso porque decía, bueno, es que solo se ha escuchado una parte. Oiga, A ver, déjeme hacer, la mueca de Luis Román es totalmente cínica. Cuando él ha revictimizado víctimas de violencia doméstica de un amigote suyo, ¿ya? Ahora el escandalizado, uy, qué escandalizado Luis Román. ¿Cómo
¿Cómo es esto que al padrecito lo está hablando un satánico en un canal supuestamente católico, etcétera? O sea, esa mueca es bastante hipócrita por parte de Luis Román. Vídeo, encima además muy gracioso porque decía, bueno, es que solo os he escuchado una parte. Oiga, la mía no, si yo estaba silenciado. Yo tenía una orden de no poder hablar. Claro, una orden de no poder hablar. Pero cuando todavía poder hablar, usted censuró el derecho de Francisco Delgado poderle responder. Bueno, derecho entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo defiendo el hecho de que cada quien se maneje en sus redes sociales mediante los parámetros que las mismas redes sociales dan. Y si te dan la opción de bloquear, no tú censuras, no te censuro. En el sentido, o sea, ¿por qué necesariamente yo te tengo que dejar hablar en mi canal? Hablen del tuyo, punto. Por eso yo no me ofendo. De hecho, yo estoy bloqueado por el padre Francisco Delgado. En todo su derecho a bloquearme. Pero pues aquí me parece, estos que presumen tanto de cruzados, la sacristía de la bandera, de valentía, etcétera, a veces van teniendo unas actitudes bastante cobardes, ¿verdad? Poco viriles. Y mientras tanto tú estás haciendo un vídeo diciendo barbaridades sobre mí, pero además acusaciones, ojo, que van a llevarle a juicio, porque yo le pienso abrir un juicio civil, porque este hombre no se reconoce católico, si no yo iría, como está mandado, dentro de los tribunales de la Iglesia. No está bien denunciar a católicos fuera ante el mundo, pero es que este no es católico, entonces yo iría a la justicia civil a decir, oiga, ¿se puede decir a una persona esto, esto y esto? Pero Bueno, eso es lo que ya le toca aclarar a Escardó concretamente. Si él le hace un proceso civil, me imagino que Escardó evidentemente se va a tener que defender. Concretamente, Escardó dio su versión, hizo referencia a los tweets que presentó concretamente, eh, y listo. O sea, y además, repito, vean la entrevista y Escardó siempre estaba dispuesto a poder hablar tú a tú, frente a frente con el padre. Me supongo que cuando ya estaba la sanción, evidentemente el padre dice, pues no, yo no puedo. Ahorita no está sancionado. Pregunta al padre, y ya voy cerrando con esto. Le pregunta al padre si verdaderamente se está quejando de que, pero mi voz no, porque yo estaba censurado. Ahorita no está censurado. Le abro las puertas de mi canal para que hablemos, tanto de lo que nos compete a usted y a mí, como de lo de Escardó. Voy a hacerle la propuesta a Escardó para que pueda estar presente también. Entonces, o si quieren, se podemos separar. Una solamente con lo mío, una sola con Escardó. La pelota está en su campo, padre. ¿Ya? Al menos, si no lo acepta, pues queda claro que esto de lloriquear diciendo de que no mi voz porque no está censurado ya. Hablemos, hablemos con frontalidad. Yo no le saco, yo no aviento la piedra y escondo la mano. Espero que no sea usted ese y que crea que la única manera de poder aclarar la situación es simplemente yendo con sus amigotes que no le van a preguntar ni le van a retar en cosas que sabe que yo y Escardó sí le vamos a hacer, pero pues lo dejo para que usted lo analice. Creo que no dice algo más. Pero digo, sobre todo la gravedad de que si uno te acusa de algo y tú tienes libertad de responderle, pues puedes decir, oiga, esto no es verdad, das tus razones, pero es que yo tenía una orden de no poder hablar, ¿no? Entonces, Eso, pero trae como dicen los cubanos, un arroz con mango en la cronología el padre. O sea, yo ya no sé, en fin, eh, se le olvida realmente cómo estuvo el jaleo. Así que, en síntesis, para dejarlo ya claro, el mexicano que manipuló el video de la sacristía de la bandera y empezó a hacer toda esta cuestión en contra de ellos, no fui yo. Tampoco estoy diciendo que el padre lo esté diciendo, pero muchos se están quedando con eso. Es un mexicano, pero sí, al menos en una entrevista él dijo, un mexicano que se manejaba en Twitter, en X, de forma anónima. Yo no me manejo de forma anónima, no me aplica. Y si me lo quiere aplicar, simplemente que diga mi nombre, a ver cómo se va a defender, porque no hay forma de que ese saco me quepa a mí, ¿no?
Segunda, tampoco yo denuncié al padre, ni civilmente, ni eclesiásticamente, pero si lo que quiere con este tipo de declaraciones es empezar, repito, a agarrarle los huevos al tigre, pues yo cumpliré mi palabra en que lo que me he guardado públicamente no lo voy a decir porque tengo palabra, pero sí, ahora sí, iría a las autoridades necesarias y ahí sí, pónganme el milagrito, ¿verdad? Porque ahí no necesitan ni siquiera investigar. Yo les voy a decir, yo ya he metido el proceso, una denuncia con el obispo de él o con mis contactos en el Vaticano, lo que sea, y ahora sí, a ellos sí les presento pruebas que, repito, si se hubieran dado en el proceso, no sé si precisamente el padre podría haber quedado inocente, ¿verdad? No sé. En fin. Em, pero existe la otra opción, que es hablemos como adultos. Miren, hermanos, si el padre Francisco realmente no se hubiera abierto al diálogo con Escardó, a ese debate que el mismo Escardó le proponía, chance y no llega tanto la cosa. Pero es que bloqueó y luego empezó a burlarse del comportamiento, pues, tortuoso que recibió Escardó, etcétera. Con esto de lo del arroz con leche con ketchup, una cosa de estas, ¿verdad? Y eso ahí está, ¿verdad? Concretamente. ¿Que es meritorio de una sanción canónica? Honestamente no creo, pero eso es lo que estoy diciendo. No se confundan, que el padre haya salido absuelto en un proceso canónico no significa que todo lo hizo bien. Significa que no hay razones para castigarlo canónicamente, pero esto no significa que su comportamiento sea excelente o moralmente aceptable. ¿Ya? No mezclemos peros con manzanas. ¿Ya? O sea, fue una absolución ante cargos concretos, no fue un proceso de canonización, aunque el propio padre, como está hablando, parece como que lo está presentando en que esto fue un proceso ya de canonización para con él. ¿Por qué? Porque aquí el santo puro, el que no tiene nada que pedir perdón, es él. Pues bueno, esperemos que esta segunda opción, que creo que es la más civilizada, hablemos frente a frente. Yo no le saco, padre. Creo que Escardón no le saca, pero bueno, ya será cosa de él. A ver si me responde, me termina por responder, pero yo estoy totalmente dispuesto a hacerme responsable de lo que digo, de lo que pienso, de lo que hago, y si algo de lo que he dicho, pensado o hecho en contra de usted merece una retractación mía, unas disculpas, etcétera, yo no tengo ningún reparo en poderlo hacer. Tengo capítulos de culpa. A mí no me tiemblan las piernas en poder pedir perdón cuando lo veo necesario. Honestamente, aquí no, porque yo ni denuncié, ni hice lo del video y la entrevista que le hice al que usted llama su calumniador, parece que ni siquiera usted la vio completa, porque está promoviendo de que una entrevista en donde lo pusieron a escurrir totalmente. Véanla, hermanos, no me hagan caso a mí. Véanla a ver si es la entrevista que dice el padre Francisco Delgado. A ver si se trató en un ejercicio nada más de escurrirlo al padre. No me hagan caso a mí. Váyanla, ahí está, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Me encomiendo sus oraciones porque pues el viaje es bastante largo. Tengo que cruzar básicamente 3 estados. Y pues bueno, como soltero todavía uno se avienta sin tanto temor, pero ya con esposa, con bebé, lo bueno que son bastante entrones y valientes, pero pues siempre uno quiere proteger lo más posible, así que una oración para que todo vaya bien, que mi carrito no se raje, que el clima también esté dentro de lo razonable. Todo, ya está haciendo frío para esos lugares, pero no han comenzado las nevadas y espero que no comencemos, que nos den chance de poder ir y regresar porque no tengo cadenas. Bueno, de hecho, algunas partes ni siquiera permiten tener cadenas en las llantas, ¿verdad? Salvo en lugares que vas en montaña.
Pero bueno, confío en que la providencia de Dios nos va a asistir y les agradezco a todos los que puedan hacer una oración por un servidor, por mi esposa y por nuestro bebé Jean-Marie. Terminamos con la consagración a la Virgen María, pidiendo por todos los involucrados en esto, por el Padre Francisco, por el hermano Escardó, por un servidor y por todos los demás que de alguna manera, de forma activa o pasiva, han tenido que ver con esta situación, para que cada quien pueda con humildad agarrar la responsabilidad que le toca, poder aprender lo mejor de esta situación y en la medida de lo posible haya vínculos bueno, de perdón principalmente, a lo menos de perdón, si es que nos llamamos cristianos, y en el mejor de los casos de reconciliación, que ciertamente la reconciliación implica tener cierto nivel de garantías, no siempre se da, pero el perdón no hay justificación. En este sentido, creo que yo no lo he dicho, ¿va? Pero los videos que yo hice respecto al padre, que véanlos nuevamente de por qué lo agarré, por qué él lo llama obsesión y por qué digo que más bien es proyección de él, porque en realidad la, las cosas que se hicieron por debajo del agua y todo esto requerían que yo no me quedara callado, ¿verdad? Entonces, pero con todo y todo, yo sin problema le perdono de ello al Padre. La reconciliación sí va a implicar ciertas garantías. Esperemos que Él esté abierto a ese diálogo de adultos, de hombres, de varones, eh, y nos aclaremos. E inclusive, fíjense, le voy a proponer, si no quiere hacerlo públicamente, que creo que es lo que corresponde porque las declaraciones las está diciendo públicas, empecemos con un primer diálogo en privado. Se lo dejo a él. Quiere, entramos directo a lo público o si quiere primero hablamos en privado, como también antes del debate que yo le concedí, que no era para usted, y usted sabe que no estoy mintiendo de esto, hay pruebas. eh, yo no quise debatir precisamente porque usted no quiso primero debatir en privado las condiciones concretamente del debate y aclararnos en varias cuestiones. Quería que las cosas se hicieran como usted quería. Yo pude haber simplemente dicho, ¿sabes qué? Pues no debatimos y punto. En ese momento yo estaba auxiliando en esos días a una muchacha que quería abortar y que estaba siendo víctima de violencia doméstica. O sea, mi cabeza estaba en otro lado. Entonces, pero con todo y todo, le di el foro y él todavía lo usó marrulloramente transmitiendo en un canal en donde no estaba acordado, etcétera, etcétera. Ya saben toda la historia, ¿va? Entonces, eh, ahora, si lo quiere hacer públicamente, ya le digo, si quiere transmitir, ahora sí, en la sacristía de la Bandé o en el otro canal que fue con el que me contactó, etcétera, adelante, no tengo ningún problema. Acá tuve problema, ¿por qué? Por su deshonestidad, por la marrullería con la que se manejó usted, ¿no? Pero fíjense que hasta el foro le di para que pudiera expresar este, una disquisición concretamente de su pensar sobre la temática que estábamos tocando, que hasta ahorita sería interesante hasta poder hablar, ¿verdad? Porque yo no sé si hoy piensa lo mismo de mi ley que pensaba en ese momento, ¿verdad? En fin, muchas veces cuando uno se reclina demasiado en ciertos políticos, esos propios políticos lo ponen a uno en ridículo. Ya es otro tema. En fin, vamos a hacer la consagración a la Santísima Virgen, siendo dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y please, recen por nosotros.